Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Buenas tardes, Costa Rica. Buenas noches, Argentina. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de ministerio. Muy contento con el Señor por darnos una nueva oportunidad para que usted y yo nos reunamos alrededor de la palabra del Señor en un megatema que hemos venido desarrollando ya desde hace varios meses y que lo hemos titulado 100 relatos con aguijón. ¿De qué es de lo que hemos venido hablando en estos últimos meses? Bueno, una serie de ilustraciones en los labios del Señor Jesús muy interesantes. El Señor tiene un fino sentido de lo que es la observación. Él está tomando nota de todo lo que sucede a su alrededor y trae verdades bíblicas que son poco entendibles, que son poco comprensibles, y para que nos quede más diáfanas a usted y a mí, lo que el Señor hace, hermano y hermana, es precisamente utilizar elementos conocidos que los comprendemos y Él realiza comparaciones. En esta tarde-noche yo quiero hablarle a usted acerca de el hijo descarriado. Esa es una analogía que vamos a estar analizando en esta noche. Es una parábola de Jesús, una parábola muy interesante y que la vamos a desarrollar a continuación. El hijo descarriado. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestras plataformas de Facebook Live y de YouTube. En este momento en vivo sale Facebook Live. Dentro de una hora usted podrá visualizarla en YouTube. Pero también estamos saliendo en vivo y en directo a través de MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. 24 horas de buena música, de palabra, de programas radiofónicos para edificar, para bendecir su vida. El hijo descarriado, de eso vamos a estar hablando en esta tarde-noche. Van poco a poco los hermanos conectándose a esta transmisión en vivo y en directo. Usted puede contactarnos en este momento en el chat de Facebook Live, que es donde podemos estar recibiendo su sintonía. Decíamos que Jesús tiene un sentido muy fino de la observación y Jesús ha estado relatándonos innumerables comparaciones para explicar esas verdades que son difíciles de entender mediante comparación de elementos conocidos dentro de su contexto, que todavía 2000 años después para usted y para mí son conocidos y que son muy fáciles de entender. Esta semana anterior estuvimos hablando con Jesús. Él nos daba hermosas realidades bíblicas a través de animales. Por ejemplo, Él utilizó una zorra, utilizó una gallina, los pollitos, las alas de estas aves para traernos una hermosa verdad, una doctrina que usted y yo necesitábamos comprender de una manera más diáfana. Jesús también nos estuvo hablando esta semana anterior acerca de los tiempos del día. Nos habló del ayer, nos habló del hoy, nos habló del mañana. Jesús también habló de las horas del día. Jesús decía, el día tiene 12 horas, e interesantemente hizo una comparación con el espacio de tiempo que él tenía para desarrollar su ministerio. Nos habló de la luz de la noche. Luego cambia radicalmente a otro relato donde nos habla de una fiesta de boda con invitados, con lugares de honor en la mesa. También retoma otra vez el tema de la familia. Jesús nos habló la semana anterior de los padres, de la esposa, de los hijos, de los hermanos. Y también una enseñanza muy interesante, y es el abordaje que Jesús hace acerca de los costos, calcular los costos. Para poder seguir a Jesús, Él nos dice, bueno, es como si calculáramos el costo de hacer una construcción. Es como si un rey quisiera calcular que con el ejército que tiene puede ir a enfrentar a una batalla a su oponente. ¿Podrá? ¿No podrá? Esos son los números que hay que hacer. Y de la misma manera, hermano y hermana, esos son los números que usted y yo tenemos que hacer para decidir seguir a Jesús. Iniciamos en este momento con el relato 81, que nos ha venido llevando ya por varios meses. Vamos a ir analizando aproximadamente unos 110 relatos, una cosa así. Y el de esta noche lo hemos titulado El hijo descarriado.
Y lo encontramos en Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32, en una parábola que es muy conocida por muchos. Tal vez esa es una de las parábolas o los relatos de Jesús más vistos, más escuchados, más repetidos. Tiene una enseñanza doctrinal y espiritual hermosísima que yo quisiera tomarme todo el tiempo en esta tarde noche con usted para que juntos podamos reflexionarla. Jesús quiso comparar el reino de los cielos, una verdad bíblica y doctrinal, con un elemento conocido en su contexto, y era cuando un hijo se pierde. 2000 años después, en nuestro contexto, usted que es padre de familia, usted podrá entender, tal vez le ha sucedido, el dolor que ocurre cuando un papá o una mamá ve a su hijo que se pierde. Se pierde en malas amistades, tal vez se pierde en vicios, tal vez se descarría, se convierte en un delincuente, qué sé yo. Es una situación muy triste para los padres. Y Jesús quiere contarnos a usted y a mí cómo nuestro Dios eterno se siente también cuando un ser humano anda descarriado. Aquí vamos a iniciar en esta tarde-noche, y lo más probable es que continuemos el jueves, con una trilogía de relatos. Vamos primero a hablar de un hijo descarriado, vamos a hablar de una oveja descarriada, y vamos a hablar de una moneda perdida. Jesús va a utilizar a un ser humano, va a utilizar a un animal y va a utilizar a un objeto para que esas tres cosas que traen la misma enseñanza nos deje totalmente clarificado cuál es el sentir que tiene Dios en cuanto a las almas que afuera se están perdiendo. Así es que yo quisiera que usted no se pierda ninguna de estas sesiones, porque esta trilogía, hermano y hermana, nos va a hablar a nuestros corazones. En Lucas capítulo 15, versículos 7 al 10, dice Jesús: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan, dice, de arrepentimiento. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Si hay algo, hermano y hermana, y esa será una de las conclusiones a la que vamos a llegar, si hay algo que a Dios le agrada, que a Dios lo pone muy contento, hermano y hermana, es precisamente cuando un pecador se arrepiente. La Biblia nos dice que en el cielo se hace una gran fiesta porque se le ha arrancado un alma al infierno, y eso para Dios es tan importante. Y el ser humano no ha entendido o no quiere entender lo valioso que es para Dios. Es una lástima ese rechazo de Dios hacia el hombre cuando Dios lo ama tanto. Dice Juan 3:16, lo amó tanto, me amó tanto, le amó a usted tanto, que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vean la clase de amor que Dios le tiene al ser humano, que cuando no tenía ya absolutamente nada que poder hacer por la relación rota en el huerto del Edén, el Señor saca de lo que Él más ama, se desprende por ese amor hacia usted y hacia mí. Por eso es que cuando un alma vuelve a los caminos del Señor, cuando una persona se convierte, cuando la ovejita es encontrada, cuando la moneda que se había perdido aparece, eso al Señor, hermano y hermana, lo pone muy contento, y dice que se pone más contento por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Por supuesto que sí, el justo ya por defecto es heredero de la vida eterna. Pero hermano y hermana, usted y yo podremos ser justos, usted y yo podremos ser herederos de la vida eterna, pero en ese momento hay millones de personas que están necesitando urgentemente tener un encuentro personal con Cristo. Y ahora vamos a hablar cuál es la responsabilidad suya y mía, precisamente en este particular. En el cielo se hace fiesta cuando un pecador se arrepiente. Para los hermanos que se están incorporando a esta transmisión en vivo y en directo, les recuerdo que estamos transmitiendo en Facebook Live y también en MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. Dentro de una hora, el mensaje radiofónico queda grabado en nuestros podcasts. El mensaje audiovisual va a quedar grabado en nuestra plataforma de Facebook Live y de YouTube. El mensaje en formato de texto queda en nuestro blog.
Y para que usted no tenga que andar por ese montón de plataformas, entrar a una ruta, entrar a un link, este año, hace 15 días, le pusimos, hermano y hermana, a su disposición nuestra nueva página web. Ministros de la Palabra, usted puede verlo en ese momento en pantalla, ministrosdelapalabra.org es nuestra nueva página web. En esa página usted encuentra todos los recursos de Ministros de la Palabra. Aparte de nuestro perfil de Facebook Live, la fanpage de la radio, usted puede entrar a Instagram. Apenas entra a la página web, inmediatamente la radio empieza a deleitarle a usted con música escogida para su edificación y bendición. Usted puede contactar a los administradores de programas, a los directores que tienen sus espacios radiales. Usted puede recibir consejería, usted recibe reflexiones, usted accesa nuestros videos informativos, nuestra publicidad, en fin. En ministrosdelapalabra.org usted tiene toda la información de Ministros de la Palabra. Gloria a Dios damos porque el Señor este año ha sido bueno con nosotros. Nos dio MP Radio y también nos dio nuestra nueva página web. Pero no nos quedamos hasta ahí, porque el 2024 vienen nuevos proyectos que vamos a ir dando a conocer poco a poco una vez que inicie este año, el cual no quiero dejar pasar por alto. Este 2024 hemos declarado este año en busca de la sabiduría. Vamos a comprometernos a no cometer los mismos errores que cometimos el año pasado o este año que termina. Vamos a comprometernos a buscar la guía de Dios para cualquier decisión que usted y yo vayamos a tomar. Y lo vamos a hacer a partir del miércoles 3 de enero con el megatema del análisis reflexivo del libro a los Proverbios. Todos los miércoles a las 8 de la noche, hermano y hermana, a través de YouTube y MP Radio, vamos a entrarle al libro de los Proverbios. Van a ver qué interesante. El Señor nos va a bendecir con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, que hoy en día es tan necesaria para no cometer los mismos errores que a diario siempre cometemos. En el cielo hay una alegría indescriptible por un pecador que se deja encontrar, por un pecador que se convierte. Por eso les decía de la trilogía que vamos a analizar, del hijo pródigo, de la oveja descarriada y de la moneda perdida. Lucas capítulo 11, versículo 11 al 13. Capítulo 15, 11 al 13. Un hombre tenía 2 hijos. Un día el menor le dijo al papá: papá, dame la parte que me toca de la herencia. Entonces el padre repartió sus bienes entre los 2. A los pocos días el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue lejos a otro país. Allí vivió desordenadamente y desperdició su herencia. Hay hijos de hijos. Definitivamente no todos los hijos son iguales. Mi abuela decía que los hijos son como los dedos de las manos. Todos son diferentes. Tengo aquí 3 personajes muy importantes que quiero que usted no deje de lado. Tengo a un padre, a 2 hijos. Un hijo mayor, un hijo menor. Tengo a un muchacho dentro de ese relato, de esa ilustración. Tengo a un muchacho muy joven. Jesús no me dice por qué ese muchacho toma la decisión de querer que su padre le dé la herencia que le corresponde. Para empezar, la actitud de ese muchacho menor es una actitud irrespetuosa hacia su padre, porque las herencias, hermano y hermana, se reparten hasta que el padre o la madre esté muerto. Un hijo no puede repartirse una herencia mientras viva. Y es una insolencia y una falta de consideración y de respeto de ese muchacho menor hacia su papá al pedirle la herencia. Sin embargo, su padre accede. Muy probablemente le dio 2/3 al mayor, porque así se repartía la herencia en el contexto bíblico. Al hijo menor le toca 1/3, pero yo me imagino que tuvo que haber sido muchísimo dinero. Estamos hablando de personas con muy buena posición económica. El padre reparte todo. A los pocos días, interesantemente, el hijo menor junta todo ese dinero. Me imagino que eran propiedades, animales, sirvientes. Se deshace de todos los activos, lo convierte en efectivo y se va. ¿Por qué el hijo toma esta decisión? Jesús no nos da mucho nivel de detalle en cuanto a lo que este hombre está decidiendo hacer.
Sin embargo, hermano y hermana, aquí no es importante que usted y yo hagamos un debate teológico de por qué ese muchacho joven tomó la decisión que tomó. Pudieron haber sido malas amistades, pudo haber sido descuido del padre, qué sé yo. Ya eso no importa en el relato. Recordemos que los relatos, las fábulas que Jesús cuenta son muy cortas, tienen que definitivamente despertar el interés. No es una novela, no es una película de 3 horas. Tienen que quedar arraigado en el corazón de los hombres y mujeres que están escuchando. No hay tiempo para tomar nota mientras Jesús está hablando. Van a quedar como recordatorio a través de los siglos. 2000 años después, esta es una de las parábolas que nosotros, hermano y hermano, tenemos a flor de labios. Es una de las parábolas más conocidas de Jesús. El muchacho se va de la casa, se va a otro país. El problema es que en ese otro país, vean qué interesante, el hijo se aleja del padre. No es el padre el que se aleja del hijo. Por favor, yo quiero que usted vaya espiritualmente tomando nota de los conceptos que estamos esgrimiendo. El hijo quiere separarse de su papá. El hijo ya no quiere nada con su padre. Está tomando una pésima decisión. Salir del seno del hogar. ¿Quién sabe qué se va a encontrar allá afuera? Como lo vamos a ver más adelante. Recoge el dinero y decide entonces irse del seno del hogar a vivir una vida desordenada. Como hay muchos hijos y muchas hijas en ese momento, hermano y hermana, que están viviendo vidas desordenadas lejos del hogar. Espiritualmente hablando, hay muchos hombres y mujeres que en este momento están viviendo vidas descarriadas porque se fueron del seno de su Señor. Ahora, encontramos, según nos dice Lucas capítulo 15, versículo 13, que ese muchacho desperdicia la herencia. Tal vez lo que a su padre le costó durante tanto tiempo recoger, a través de esfuerzo, a través de trabajo, ese muchacho simplemente lo despilfarra, simplemente lo tira a la basura. Ese joven definitivamente era muy torpe, ese muchacho era muy codicioso. Es increíble lo que ese hombre hace con su padre, pero me llama poderosamente la atención cómo su papá, el relato no nos dice que el papá haya discutido con el hijo menor, no nos dice que el papá esté mortificado, que haya habido una disputa legal o que el papá se haya enojado a tal grado de golpearlo, no. Aquí yo veo a un padre que simplemente permite la rebelión del hijo menor, que respeta la voluntad humana, como tenemos un Padre eterno en los cielos que respeta la voluntad también del ser humano. El papá sabe que el hijo está errado, el papá sabe que el hijo está equivocado, pero también el papá sabe que absolutamente nada de lo que le diga lo va a hacer cambiar de opinión. Eso ha sucedido con nosotros en muchísimas ocasiones. Estamos totalmente errados y aún así queremos persistir, hermano y hermana, en el error. Por eso alguien decía que la mejor manera de demostrarle a alguien que está equivocado es dejarlo que se salga con la suya. Bueno, si eso es lo que usted quiere, perfecto. ¿Quiere irse de la casa? Váyase. ¿Quiere llevarse su dinero? Lléveselo. ¿No quiere vivir más aquí en el hogar? De acuerdo. Si eso es lo que usted cree que lo va a hacer sentir bien, si esa decisión que usted ha tomado cree que es lo correcto para su vida, perfecto. Dios no va a dejar de ser Dios. Dios no se va a bajar del trono. Dios no va a acabar con la humanidad por culpa de la decisión que usted haya tomado. El Señor seguirá siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo que sí tenemos claro es que tarde o temprano lo que cosechamos, lo que sembramos, vamos a cosechar. Lo que nosotros, hermano y hermana, la decisión que tomamos, echamos a andar entonces todo un aparato que tarde o temprano se va a descontrolar. Esa decisión, como decíamos en días anteriores, no la vamos a poder nosotros controlar. Usted, hermano y hermana, controla la decisión, pero no controla la consecuencia de esa decisión. Cuando vamos al capítulo 15, versículo 14 al 16, dice la palabra del Señor: cuando ya había gastado todo, la comida empezó a faltar en ese país. Él comenzó a pasar hambre. Entonces consiguió trabajo con un ciudadano del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía tanta hambre
que le daban ganas de llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero nadie se la daba. Hay algunas cosas aquí que yo no logro entender con una leída rápida del texto, que definitivamente están implícitas, pero que hay que escudriñarlas, esculcarlas, para poder darnos una idea de qué es lo que está pasando. Para empezar, vivió perdidamente, hizo lo que le dio la gana, porque tenía con qué. Tenía recursos. Los recursos, a usted y a mí, muchas veces nos generan amigos. Los amigos son felices y aparecen cuando usted y yo tenemos dinero. Usted tarda en tener dinero y a usted le aparecen familiares, le aparecen amistades que hace tiempo usted no veía, porque usted está en una situación bastante cómoda y por eso es que la gente está con usted. La gente quiere gastar su dinero. Precisamente muchos alardean de que tienen amigos, de que tienen novias, de que tienen novios, de que tienen pretendientes, pero hermano y hermana, decía mi abuela que la billetera mata galán. Muchas veces las personas nos buscan por lo que tenemos. Eso le pasó a este muchacho. El problema es que cuando ya se le había gastado todo, cuando ya no tenía un 5, lo primero que desaparece después del dinero son los amigos. Cuando hay dinero, aparecen los amigos. Cuando desaparece el dinero, desaparecen los amigos. Aquellos a los cuales se le había invitado, aquellos con los cuales él paseaba, aquellos con los cuales él disfrutaba, ahora que está en necesidad, no aparece ninguno. Así es este mundo de cruel. Pero precisamente esas son las causas de las malas decisiones que tomamos. Traemos amigos cuando tenemos, pero cuando ya no tenemos nada, los amigos desaparecen. Y aquí es donde entendemos cuáles son las verdaderas razones por las que muchas personas nos buscan o quieren estar con nosotros. Cuando esas razones ya no funcionan, cuando ya hermano y hermana obtuvieron lo que querían de nosotros, o no van a obtener lo que ellos quieren de nosotros porque no estamos en la disposición de dárselos, entonces esos amigos desaparecen. Y aquí el problema es que ese muchacho empieza a tener una serie de carencias y comienza a pasar hambre. Vamos analizando las causas de las malas decisiones que anteriormente él había tomado. Ese muchacho poco a poco va tocando fondo. Cuando nosotros, hermano y hermana, nos vamos del seno espiritual del hogar, cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando tomamos las decisiones que nosotros creíamos que eran las correctas y vivimos de una manera perdida, como muchos hoy en día están viviendo en esta época, hermano y hermana, no podemos augurar éxito, no podemos augurar victoria, no podemos augurar felicidad, no podemos augurar una paz interior. Definitivamente es una cascada de consecuencias que se van a ir poco a poco deslizando, una espiral descendente hasta que vamos a llegar a tocar fondo. Muchas veces la única manera de que nosotros podamos nuevamente volver nuestra mirada al Señor es tocar fondo. Todos en alguna manera, en algún momento, lo hemos hecho. Algo terrible que le pasa a ese joven y que tal vez nosotros hemos leído o hemos analizado o la hemos escuchado, la parábola del hijo pródigo. Hay un elemento que muy poco se predica o muy poco se habla y está relacionado con ese trabajo que el muchacho consigue en ese lejano país. Como tiene hambre y ya no tiene dinero, encuentra a alguien que le ofrece un puesto de trabajo, pero cuando analizamos el tipo de trabajo que consigue, hermano y hermana, definitivamente ya hemos llegado a la conclusión que ese muchacho está ya en el peor momento de su existencia. Y ese trabajito fue cuidar cerdos. Y tal vez usted me dirá, pero ¿qué tiene que ver en nuestro contexto histórico cuidar cerdos? Cuidar animales, tal vez le hubieran dado un perrito para que lo cuidara, o llevar un gatito a pasear, o tal vez le dieron unas vacas para ordeñar, o ovejas para pastar. El tema de los cerdos, en nuestro contexto histórico, tal vez nosotros podríamos decir que no tiene mayor incidencia, pero en el contexto histórico de cuando Jesús está relatando este acontecimiento, tiene una incidencia bastante seria, porque los cerdos en el contexto histórico eran animales inmundos. Todavía los judíos hoy en día no comen cerdo. El cerdo es un animal con pezuña,
el cual es un animal que el judío considera como inmundo. Vean hasta dónde llegó a caer ese muchacho, que conforme iba degradándose su situación, cada día estaba más perdido. Terminó siendo un creyente, terminó siendo un judío, haciendo labores o trabajos paganos para buscar comida, para tratar de saciar esa hambre. Llegó hasta desear, hermano y hermana, lo que los cerdos comían. Vean qué interesante, cuando nos devolvemos al momento en que el hombre deja el hogar, él quiso hacerse independiente, vivir una vida perdida, se convirtió en una persona tonta, una persona extravagante, una persona necia, una persona insensata, una persona que no escucha consejos, una persona que comete los mismos errores todo el tiempo, una persona que no quiere aprender. Sin duda, claro, lo que él vivió una vez que se va del hogar y fue por corto tiempo, fue muy divertido. Por supuesto que sí. El mundo, hermano y hermana, es especialista en divertirnos. Lo único que Satanás hace con usted y conmigo es divertirnos. Satanás nos da placeres, Satanás nos da juegos de diverso tipo. Satanás nos ofrece todo lo que a usted se le ocurra para que nosotros matemos esos tiempos de ocio. Y para que en esos tiempos, de lo que menos usted y yo vayamos a hacer es acordarnos de Dios. ¿En qué anda el mundo en ese momento, en nuestra actualidad, en nuestro contexto y en nuestra época? El mundo en ese momento se está divirtiendo. Aquí en Costa Rica, muchos en ese momento, en época de vacaciones, están divirtiéndose. Están en las playas, están en juegos mecánicos, están en los toriles, porque esa es una actividad, al menos aquí en Costa Rica, que se da para fin de año. Muchos en ese momento están en sus fiestas, están en sus risotadas, están en sus convivios, están en cuanto a actividad pagana y sacrílega se ha mezclado con lo que es sagrado y es el nacimiento de Jesús. Eso es lo que usted y yo como creyentes celebramos en esa época. Sin embargo, el hombre allá afuera ha mezclado lo que es sagrado con lo profano. Y ojalá que Dios lo libre a usted de entrar en este tipo de actividades sacrílegas y paganas, porque para Dios eso, hermano y hermana, es detestable. Eso es idolatría. Se da la avaricia, se da la codicia, se da el no pensar en los que están en necesidad, y muchas personas le están dando rienda suelta a todos esos anhelos, a todos esos deseos que tienen dentro de sí. Ese muchacho, mientras hubo dinero, se divirtió bastante. Le salieron novias, le salió personas que querían tener sexo con él, le apareció personas que le ofrecían bebida alcohólica, me imagino que se organizaron bailes conjuntos, en cuantas actividades él podía llevar a gente, invitar, y fue muy placentero. Ahora, si usted y yo decimos las cosas como son, y si le damos a Satanás el beneficio de la duda, y aquí voy a jugar de abogado del diablo, hermano y hermana, hay diversiones de diversiones. Y lo quiera usted creer o no, sin panderetear, sin superespiritualizar, las diversiones que el mundo ofrece definitivamente son muy atractivas. Lo que el mundo nos ofrece allá afuera, hermano y hermana, se nos caen las babas. O sea, si decimos las cosas como son. Y aquí no es jugando de ser el mejor pastor, aquí no es jugando de ser el mejor ministro, ni mucho menos. Digamos las cosas como son. El placer como tal y lo que el mundo nos ofrece, hermano y hermana, se las trae. Solo que hay un pequeñísimo problema con esos placeres. Y el apóstol Juan lo decía en sus cartas. Lo que el mundo ofrece, la vanagloria de la vida, la codicia por obtener todo lo que el mundo nos atrae, amado hermano y hermana, eso no es eterno. Y ese es el problema de esos placeres. Porque si esos placeres duraran 2000, 3000 años, ¿qué queda? Démosle esos 3000 años. Si esos placeres momentáneos que nos ofrece Satanás duraran toda la eternidad, hagámoslo. ¿Quién dijo miedo? El problema es que eso es efímero. Lo que el mundo le ofrece a usted es efímero. Usted puede tener una noche de placer, pero al día siguiente, cuando esa noche de placer termine, usted se va a sentir la persona más miserable de este planeta, la persona más avergonzada de ese mundo. Y por si fuera poco, vas a estar más perdido y más cerca del infierno que la noche anterior. Y eso
se lo debemos a Satanás. Eso se lo debemos al diablo. Muchos en esta época le dan gusto al enemigo de que haga con ellos lo que les dé la gana en esos días. Pero cuando se acaba el dinero, cuando se acaban el placer, cuando se van los amigos, cuando ya se han burlado de nosotros, cuando ya nos han violado, si cabe la expresión, cuando ya tomaron lo mejor que nosotros podíamos ofrecer, estos se desaparecen y lo único que queda en nuestras vidas es una completa miserableza. Porque ese muchacho, cuando se le acaba el dinero, cuando malgastó todo lo que tenía, cuando empezó a azotar el hambre, se sintió el ser más miserable de esta tierra. Eso es lo que te ofrece Satanás. Esa es la recompensa que nos da el diablo. Primero nos pone el placer y luego, cuando ya se ha ido en todo aquello que nosotros habíamos puesto nuestra confianza, es ahí donde Satanás empieza a burlarse de nosotros y a hacernos sentir los seres más miserables de ese planeta. Y yo sé que a usted le ha sucedido, porque a mí en alguna oportunidad también me ha sucedido. Ese hombre está en la situación más miserable. Ese hombre está tocando totalmente fondo. Ya no tiene nada más que perder. Lo ha perdido todo. Está en una porqueriza. Los cerdos viven en porquerizas. Viven enlodados. Viven en la cochinada. El apóstol Pedro decía en sus cartas que definitivamente es una pérdida de tiempo lavar a un chancho, lavar a un cerdo, a un porcino, porque inmediatamente lo lavamos y lo aseamos, lo que hace es irse otra vez a buscar la cochinada. Eso decía el apóstol Pedro de aquellas personas que cuando Dios los ha rescatado de su vida perdida, es increíble como muchos, lejos de buscar la santificación, inmediatamente se vuelven a las mismas porquerías que antes cometían. Eso hacen los cerdos. Ese muchacho está viviendo con chanchos, en una hediondez, está viviendo en un lugar asqueroso, seguramente frío, totalmente sucio, haciendo un trabajo que nadie quería hacer, pero que por su situación en la que él se encontraba, definitivamente no le quedaba otra. Ya los amigos no estaban, los que se habían aprovechado de él. Este muchacho ya no es útil para nadie. La gente ahora lo señala, la gente ahora lo rechaza, la gente ahora lo ha olvidado. Eso hace Satanás con el hombre. Eso hace Satanás con el ser humano. Ahora ese muchacho está totalmente fracasado. Está totalmente acabado. Pareciera, si Jesús nos corta la historia hasta aquí, hermano y hermana, ya nosotros lo primero que vamos a presumir es que ya se acabó lo que había que hacer. Ya no hay absolutamente nada más para seguir adelante. Pero la historia no termina aquí. Jesús tiene algunas cosas todavía que contarnos y que son muy importantes que usted en esta tarde-noche, hermano y hermana, las escuche. Les recuerdo a los hermanos que recientemente se están incorporando a esta transmisión. Ahí estoy viendo, tengo en vivo el chat de Facebook Live. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Facebook Live y de MP Radio. Estamos en ese momento hablando acerca de un megatema que hemos titulado 100 relatos con aguijón. Son ilustraciones de Jesús, que además, hermano y hermana, hoy estamos hablando de el hijo descarriado. Un muchacho que abandona a su papá, toma la peor decisión de su vida y en ese momento está sufriendo las consecuencias. Como tantos hijos e hijas descarriadas hay en ese momento en el planeta. Lucas 15, 17 al 19, dice la palabra del Señor. Jesús continúa con el relato y nos dice: un día el muchacho, en su miserableza, en su soledad, en su tristeza, en su depresión, en medio de esa hediondez y esa porqueriza en la que se encuentra, se pone a pensar: en la casa de mi padre los jornaleros tienen comida en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Voy a volver a mi casa y le voy a decir a mi papá: papá, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Ya no merezco que me digan que soy tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Bendito Dios, y toda la honra y toda la gloria a su nombre. Que en un momento, hermano y hermana, en que usted y yo habíamos tocado fondo,
en un momento donde habíamos sido despreciados por todos, humillados por todos, avergonzados por el mismo Satanás, donde tal vez lo único que nos quedaba era volarnos la cabeza, porque Satanás nos lleva contra las cuerdas hasta que usted y yo atentemos contra nuestras vidas. Por eso muchas personas allá se suicidan, por eso muchas personas allá atentan contra su vida, se toman unas pastillas, se toman algún veneno, se ahorcan, precisamente porque el grado de frustración, de fracaso, de depresión es tal que ya ellos creen que no hay absolutamente nada que hacer. Pero bendito Dios, bendita su misericordia, porque eso, hermano y hermana, definitivamente es la misericordia de Dios. Y de eso también quiero hablarle en esta noche, porque es muy probablemente que Dios en ese momento esté viéndote con ojos de misericordia para que tomes la decisión más importante de tu vida. Les vuelvo a reiterar, aquí no es importante el por qué el muchacho había tomado esa mala decisión. Aquí no es importante hacer un debate teológico, explicar las razones. A Jesús no le importa lo que haya sido en el pasado. A Jesús no le interesa los errores que hayas cometido hasta el día de hoy. El Señor no quiere saber nada de lo que estás haciendo hasta ese momento. Lo que Él quiere es, hermano y hermana, ponerte contra la pared. Primero, decirte que te ama mucho, porque el Señor te ama. El Señor en ese momento, hermano y hermana, te está diciendo que todavía hay esperanza para tu vida. Que no tomes esa decisión que Satanás quiere que tomes. Que si bien es cierto, ya tocaste fondo, recuerde usted que cuando tocamos fondo, lo único que queda por hacer es empezar a subir. Porque ya no hay más abajo donde caer. Ya estamos totalmente a nivel de piso. Entonces Jesús te dice, en este momento, cuando pareciera que ya no hay nada que hacer, cuando pareciera que se acabaron todas las posibilidades, cuando pareciera que yo soy culpable de lo que estoy viviendo, el Señor viene, hermano y hermana, en un momento de lucidez a la vida del hombre y espera que el hombre actúe como empezó ese muchacho a hacer ese análisis reflexivo. En primer lugar, ese muchacho empezó a comparar la vida que había tenido con su papá antes cuando estaba con él y la vida que está viviendo ahora. Empieza a comparar lo que los siervos estaban obteniendo de su papá, siendo él un hijo de su padre, que en ese momento no tiene ni la menor o mayor vergüenza de ir a presentarse donde su papá absolutamente a demandarle nada. Se llevó de su casa lo que le pertenecía. Ya no tiene cara para ir donde su papá. Y él empieza a reflexionar, empieza, hermano y hermana, a hacer un análisis retrospectivo y dice, me equivoqué. Definitivamente me equivoqué. Creí que era la mejor decisión y ahora, en este momento en el que me encuentro, me doy cuenta lo equivocado que estaba. Pero voy a jugarme un último chance. Yo voy a volver a la casa. Yo voy a volver donde mi papá. Yo voy a ir al lugar el cual nunca yo me debía haber ido. Y es aquí, hermano y hermana, algo muy interesante que yo no quiero dejar pasar tampoco en esta tarde-noche. Y es que en algún momento de nuestras vidas, nuestros caminos se bifurcan. Una bifurcación es una Y. Usted va sobre una línea recta y en determinado momento usted ve cómo la calle se le parte en dos o en tres. Y usted dice, ¿cuál camino es el que tengo que recorrer? ¿Tengo que recorrer la derecha o tengo que recorrer la izquierda? Y dependiendo la ruta en esa bifurcación, así usted podrá continuar su camino, valga la redundancia, usted seguirá caminando sin mayor contratiempo. Ese muchacho llegó un momento en su vida en que él estaba bien, estaba con su papá, recibía de todo en la casa, pero su camino en un momento dado se bifurca y él tuvo que tomar una decisión. El problema es que tomó la decisión errónea, se fue por el camino equivocado. Tal vez esos caminos que usted y yo en algún momento, hermano y hermana, también hemos abordado.
Tenemos que reconocer, como ese muchacho, que se había equivocado. Si usted quiere, hermano y hermana, que su vida avance, que su vida crezca, si usted quiere, hermano y hermana, que la situación que está viviendo mejore, lo primero que tenemos que hacer es reconocer delante de Dios que nos hemos equivocado. Y la mejor decisión que ese muchacho va a empezar a tomar es volver al hogar, es devolverse al punto donde el camino se bifurcó, volver otra vez a aquel lugar de donde nunca tenía que haber salido. El muchacho tiene la claridad que si vuelve donde su papá, ahí, hermano y hermana, podrá encontrar algo de misericordia, porque el hombre está reconociendo, y no lo está diciendo el texto, pero que su padre era un hombre bueno, que su padre era un hombre misericordioso, que tal vez no le iba a dar el estatus de hijo, pero que por lo menos en su infinita bondad le iba a permitir volver al hogar, aunque fuera como un simple jornalero, aunque fuera como el más humilde de los sirvientes. El muchacho conocía de Dios. Hombres y mujeres hoy en día que están en sus momentos más oscuros y tenebrosos, conocían de Dios. Él sabía quién era Dios. Él lo está diciendo, yo voy a ir donde mi papá. Yo le voy a decir, papá, yo he pecado contra el cielo y contra usted. Él sabía de Dios. Este es un muchacho, hermano y hermana, que era conocedor de la palabra. Es un muchacho que tal vez había sido criado en el Evangelio. Es una mujer que tal vez había servido en una iglesia. Pero que por esas cosas de las malas decisiones se tropezó. Y hermano y hermana, se perdió totalmente en ese camino correcto que tenía. Pero sin embargo, mientras hay vida, hay esperanza. Esta tarde-noche es un tiempo de esperanza. Es un llamado que el Señor le está haciendo a usted en esta noche para que se devuelva a la senda antigua, como dice la palabra. Devuélvase usted de donde nunca tenía que haber salido. ¿Cuál fue el problema de Judas? ¿Por qué Judas se terminó perdiendo y condenando? Porque Judas, en vez de ir a Jesús arrepentido por su traición, si Judas se hubiera arrepentido delante de Dios por su traición, Dios lo perdona. El problema de Judas es que se va donde los mismos hombres que lo sobornaron, donde los mismos hombres que le dieron el dinero para la traición. A estos hombres no les importaba absolutamente nada. Cuando Judas le dice, me equivoqué, aquí está el dinero, ¿cuál fue la respuesta de esos hombres? A mí qué me importa. Ya obtuvimos lo que queríamos de usted. Indirectamente te violamos. Indirectamente aprovechamos lo que nos ofreciste. Queríamos a tu maestro, ya lo tenemos. Lo que pase con usted me importa ahorita un pito. No me interesa. Haga lo que quiera con ese dinero. Es ahí donde definitivamente Judas, hermano y hermana, ya no hace otra cosa más que atentar contra su vida. Pero este joven está dispuesto a que su padre le perdone, tal vez no la afrenta de hijo, pero que por lo menos le muestre benevolencia. Yo trato de imaginar a un muchacho donde está teniendo un monólogo, porque el joven está hablando con él mismo. Hermano y hermana, qué importante es que también usted y yo, en ciertos momentos de nuestra vida, hablemos con nosotros mismos. Háblese. Deje de estar cometiendo las torpezas que está cometiendo. Deje ya de estar tropezando con la misma piedra. Es que una cosa es tropezar con la piedra y otra es encariñarse con la piedra. La andan en el bolso, la andan en la bolsa del pantalón. Cálmese, tranquilícese, siéntese, analice. ¿Estoy conduciendo bien mi vida? ¿Es eso lo que Dios quiere para mí? ¿O será que cada día me estoy acercando más a la perdición? Eso solo lo sabe usted. Yo no soy quien para juzgarlo. Pero el Espíritu Santo en esta noche lo está convenciendo a usted de pecado. Lo está convenciendo de justicia y lo está convenciendo de juicio. Porque eso es lo único que el Espíritu Santo hace con el 100% de la humanidad. El Espíritu Santo viene donde nosotros, hermano y hermana, todos los que en este momento están viviendo perdidamente. Este tema aquí en Costa Rica hoy fue un día de lo que se llama el tope. Son cuadras de cuadras donde van pasando caballos. Hermano y hermana, vas a ver a las personas, cómo se visten las mujeres. Vas a ver, hermano, cómo se visten los caballeros. Vas a ver esas cantinas, toda esa bebida alcohólica que se beben, todos esos ridículos
que se hacen en este tipo de actividades. Pero estas personas saben dentro de su corazón que no están bien. El hombre a sí mismo no se puede engañar. Cuando nosotros nos hemos equivocado, el Espíritu Santo inmediatamente nos convence de pecado y nos dice, te equivocaste, y lo hace con un creyente y con un no creyente. Pero necesitamos esos tiempos para reflexionar. Necesitamos esos tiempos para analizar. Usted con usted, no me analice a mí. Yo no le puedo analizar a usted. Pero siéntese como ese muchacho en ese monólogo. ¿Qué voy a hacer? Tengo que ir donde mi papá. Tengo que ir de donde nunca debía haber salido. Y yo me imagino que ese muchacho en esa miseria y en esa tristeza, bendito Dios, y yo imagino que preparó hasta un discurso. Yo me imagino que todo el camino hacia la casa, que fue muy difícil, yo me imagino que de la casa de su papá al país de perdición, me imagino que fue en avión. Ahora tiene que venirse totalmente a pie y andrajoso. Tuvo mucho tiempo para estar meditando, analizando el discurso que le iba a llevar a su papá. Yo le voy a decir a mi papá que me equivoqué. Voy a confesarlo. Yo voy a decirle que estaba errado. Que me dé, por favor, la posibilidad, apelando a su benevolencia y su misericordia, que me deje volver al hogar. No como hijo, porque no lo merezco. Porque yo también tengo que reconocer, hermano y hermana, cuando me he equivocado, que yo no merezco nada de Dios. Que el que ha violado el pacto soy yo. Que el que ha equivocado soy yo. Que el Señor permanece fiel para siempre. Aunque yo sea infiel, decía el apóstol, Dios siempre permanece fiel. Pero bueno, voy a jugarme una última carta. Voy a jugarme un chance. Voy a ir donde yo creo que es donde tengo que ir. El lugar del cual nunca yo me tuve que haber ido. Cuando vamos a Lucas capítulo 15, versículo 20, dice la palabra del Señor: viajó de regreso a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, sintió compasión por él, salió corriendo a encontrarlo, lo abrazó, lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no merezco que digan que soy tu hijo. Vean el discurso memorizado. El padre dice que inmediatamente da una orden a los sirvientes. Aquí hay algo también impresionante. El muchacho lleva el discurso que le va a decir a su papá. Pero cuando el papá lo ve, dice que el papá de lejos lo ve. Era un papá que todos los días lo estuvo esperando. Seguramente no comía. Tal vez el papá no dormía. Tal vez el papá estaba triste. Tal vez el papá salía todos los días a ver de lejos: ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá mi chiquita? ¿Cuándo aparecerá mi chiquito tocando la puerta? ¿Cuándo vendrá mi hijo? Me hace tanta falta. Lo necesito tanto. Lo amo tanto. El papá lo ve a lo lejos. Y a lo lejos lo distingue. Porque, hermano y hermana, los hijos no se nos pierden. Nosotros donde quiera, ahí los vemos. El papá lo está viendo de lejos. El papá sale corriendo, el papá lo agarra, el papá lo abraza. El hijo empieza el discurso, el papá lo interrumpe. Al papá no le importa lo que el hijo tenga que decirle. Al papá no le importa lo que el hijo haya hecho en esa vida perdida durante todo el tiempo que estuvo fuera de su casa. Al papá no le importa nada. Al papá lo que le importa es que su hijo, hermano y hermana, ha vuelto al hogar. Eso es lo que a Dios le importa de usted y le importa de mí. No lo que hayamos hecho. Así, hermano y hermana, se siente un pecador cuando viene delante de Dios. Dios lo toma, Dios lo abraza, Dios lo besa. E inmediatamente Dios le da una orden a los sirvientes. Vean que inmediatamente el discurso que ese muchacho había planeado ya no sirve, ya no importa, ya no interesa. Lo que el joven iba a decir o no iba a decir, eso queda de lado. Ahora, increíblemente, el hombre, hermano y hermana, el padre, está embargado en una inmensa alegría. Vean lo que le dice a los sirvientes. Lucas capítulo 15, versículo 22. Pronto, traigan la mejor ropa, vístanlo, póngale un anillo en su dedo, póngale sandalias, andaba descalzo. Maten al becerro más gordo para que hagan fiesta. Porque ese hijo mío estaba muerto, pero ha vuelto a vivir. Se había perdido, lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta.
Yo me ponía a analizar esas cosas, 4 cosas, que el padre le da al hijo mediante una orden a los sirvientes: ropa, sandalias, un anillo, una fiesta. Esas 4 cosas el muchacho no las necesitaba. La verdadera necesidad de ese muchacho no estaban en esas 4 cosas. Él jamás se imaginó que el papá lo iba a recibir con ropa. Él jamás se imaginó que el papá le iba a poner zapatitos porque andaba descalzo. Mucho menos darle un anillo. En el contexto histórico, un anillo, hermano y hermana, definitivamente era notoriedad. Era abolengo. Y mucho menos que le hagan una fiesta. Hermano y hermana, estaba perdido desenfrenadamente, y cuando viene le hacen una fiesta. O sea, definitivamente solo Dios. Qué increíble el trato de honor que el padre está dispuesto a darle al hijo para hacerlo sentir cuánto lo amaba. Es emocionante, muy emocionante. Tenemos que ver el relato de la oveja perdida, tenemos que ver el relato de la moneda perdida. Es emocionante. Se nos pierde un animalito y encontrarlo. Es emocionante. Se nos ha caído un billete de $100, no sabíamos dónde estaba, y cuando lo encontramos nos ponemos contentos porque creímos que se había perdido. Pero hermano y hermana, el gozo de encontrar un hijo perdido, el gozo de arrancarle un alma al infierno, eso es algo, hermano y hermana, que definitivamente es indescriptible. No hay absolutamente nada que pueda, hermano y hermana, cerrar ese gozo. Es algo que las palabras no dan. Por eso el Señor se alegra tanto cuando un alma vuelve otra vez a su seno. En ese momento hay tantas almas perdidas. En esta época hay tantos hombres perdidos que a su vez están perdiendo a otros. Porque ese es el problema. Si el malo allá afuera se perdiera solo, yo le digo todavía. Pero el malo, tras que está perdido, anda perdiendo a otros también. Y Dios no quiere eso para tu vida. Dios quiere en esta tarde noche, hermano y hermana, que te pongas a cuentas con Él. Que si indistintamente lo que hayas hecho, que eso a Dios no le importa, Dios quiere que en primer lugar reconozcas que te equivocaste. Que vengas delante de Él contrito y humillado. Que vengas en actitud de arrepentimiento. Y sabes, a través de lo que hemos estado analizando en estos minutos, que el Señor siempre va a estar con los brazos abiertos. Dios nunca te va a cerrar la puerta. Tus vergüenzas, tus humillaciones, todo lo que hayas pasado, el Señor las va a tomar, las va a tirar al fondo del mar y se va a olvidar de todo eso. Porque a Dios lo único que le importa es tu alma. Porque hermano y hermana, Dios pagó por usted un precio altísimo. Es que si nosotros pudiéramos meditar realmente nuestra valía para Dios, Dios no vino a ese mundo a morir por un caballo. Dios no vino a ese mundo, hermano y hermana, a morir por un árbol de aguacates. Dios vino a ese mundo a morir por el 100% de la humanidad, pagando el precio más alto que nadie podría pagar en ese momento, y fue derramar su sangre. Y ese altísimo precio que Dios pagó es lo que Dios desea verse resarcido con esas almas que vuelvan otra vez a reconciliarse con Él. Esa época, hermano y hermana, no es una época de diversión. El mundo en ese momento no necesita más diversión de la que ya hay. En ese momento el mundo no necesita más vacaciones. En ese momento el mundo no necesita cometer tantas estupideces como las está cometiendo. El mundo en ese momento lo que necesita es volver sus ojos a Jesús. Esa época va a pasar. De hoy en 8 días es 2 de enero. Vamos a ver caras miserables, hospitales llenos, cuentas bancarias en cero, hogares destruidos, vidas arruinadas, cementerios llenos. Eso es lo que el mundo ofrece.
Pero el Señor en ese momento te está ofreciendo su misericordia. El Señor en ese momento te está ofreciendo su amor. Y está deseando con todo su corazón hacer fiesta en los cielos. Si tomas la mejor decisión, y es volver otra vez al hogar de donde nunca te debiste haber apartado. Gracias te damos, Señor, en esta tarde noche. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra ha corrido. Es el Espíritu Santo el que se encarga en ese momento, Señor, de hablar a los corazones. Esa palabra, Señor, tenía que predicarse en este día. Gracias, Señor, porque no tenemos la menor idea dónde haya llegado. Lo que sí sabemos, Señor, es que no vuelve vacía. Tu Espíritu Santo en ese momento, Señor, está trabajando en corazones. Recibe toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este relato no termina aquí. Todavía hay un personaje que entra en la historia. Y de ese personaje vamos a hablar el próximo jueves a las 5 de la tarde, hora de Costa Rica. Falta terminar este relato, falta ir a buscar la ovejita que se nos perdió y una moneda que se extravió dentro de la casa. El próximo jueves lo invito para que nos acompañe, hermano y hermana, en el desarrollo de esa trilogía que el Señor le ha placido que usted y yo conversemos en esta tarde-noche. Les recuerdo que hoy a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, 10 de la noche, hora de Argentina, los pastores Enríquez, Alicia y Juan van a estar con su acostumbrado programa radial de fe en fe, de gloria en gloria, a través de MP Radio. Un programa muy interesante, un programa donde es una gozadera, un programa donde hay oración, hay palabra, hay música, un programa muy ameno, muy edificante. Le invito para que usted sintonice MP Radio. Puede hacerlo a través de nuestra página web, ministrosdelapalabra.org. Puede ir a nuestra aplicación en Google Play. Usted entra ahí y puede descargar la aplicación. Usted también puede ir, hermano y hermana, a la página de Seno Radio, también si usted quisiera accesarla. Tiene muchas posibilidades. Si usted quiere que yo le dé la ruta, escríbame. 00506, código de área Costa Rica, 85286323, 85286323. Con mucho gusto le damos toda la información de nuestro ministerio. Pero le invitamos para que hoy a las 7 esté con nosotros y los pastores Enríquez desde Argentina. Si Dios lo permite, nos volveremos a ver el próximo jueves. Mañana miércoles tenemos Apocalipsis. Ministros de la Palabra no suspende ninguna sesión radiofónica ni audiovisual para ese fin y principio de año. Hermano y hermana, la palabra tiene que correr. Si la mentira en ese momento está abundando, la palabra tiene que sobreabundar. Por eso somos ministros de la palabra. Pertenecemos a aquellos a quienes servimos. Que Dios, hermano y hermana, le bendiga.